noches. Vamos a dar aquí un pequeño resumen de los últimos temas que hemos estado viendo en esta semana. Y vamos a ir explicando aquí en base a un pizarrón, que se generó con los chicos del tercero F vespertino. La idea es, como les dije, pues resumir, repasar los contenidos más primordiales, más importantes, referentes a lo que vienen siendo los triángulos. Esta es la fotografía del pizarrón que se generó. Te voy a ir explicando cuadro a cuadro qué es lo que se tiene. Si ustedes se fijan, en el primer apartado tenemos aquí todo lo referente a los criterios de semejanza y congruencia. Si te dejó desde vacaciones que estudiaras esto, ¿sí? Es muy importante porque lo que viene por acá, si tú te fijas, es semejanza. Lo que hemos estado ocupando mucho en estos días es que si nosotros consideramos que dos triángulos son semejantes, es que como mínimo comprobamos que estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, ¿sí? Hay que tomar mucho eso en cuenta, hay que repasarlo desde casa. No voy a ahondar mucho en este recuadro, pero sí hay que tomarlo en cuenta porque son bases fundamentales para los temas que tenemos aquí a continuación. Entonces te repito, criterios de semejanza son los criterios LLL. ¿Qué significa LLL? Significa lado, lado, lado. Es aquí cuando logramos demostrar que los lados de unos triángulos son proporcionales, es decir, que 6 es a 3 como X es a 4. ¿Sí? Hay la misma relación. Este se multiplica por 2. Perdón, de aquí para acá, este se multiplica por 2 y entonces este se multiplica por 2. Ahí es cuando hablamos de proporcionalidad, ¿sí? El criterio LLL. El criterio LAL significa que dos de los lados son proporcionales y que el ángulo que está entre ellos es congruente. Y el que te decía, hemos venido ocupando que si logramos demostrar que dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, bueno, entonces los triángulos son semejantes. Y estos son los de congruencia. Si tú logras demostrar que los lados de dos triángulos son congruentes, entonces los triángulos son iguales, o sea, congruentes. Si tú logras demostrar que dos lados son congruentes y el ángulo entre ellos también lo es, bueno, entonces los triángulos son congruentes, es decir, iguales. O el último criterio, si tú logras demostrar que hay un lado congruente y dos ángulos que están en los extremos también congruentes, estaremos hablando de congruencia de triángulos. Bueno, vamos a hablar ahora de este apartado que es el de Pitágoras. Te recuerdo que para aplicar Pitágoras requerimos tener como mínimo dos medidas. En este caso tenemos los catetos. No importa qué medidas, pero sí debemos de tener dos para calcular una tercera. En este caso es la hipotenusa. Te recuerdo que la fórmula siempre es la misma. Solo se trata de sustituir valores, de despejar la incógnita y resolver. Por otro lado tenemos también lo que es la semejanza. La semejanza de triángulos es muy sencilla, puesto que solamente tenemos que hacer proporciones. Esto es nuestra proporción, lo que tú antiguamente le conocías como regla de 3, ¿no? Vamos a comparar lados homólogos, es decir, la base con la base y la altura con la altura. Por eso podemos decir que 6 es a 3, acá lo tenemos, así como X es a 4. X es a 4. ¿Qué hacemos? Ocupamos propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué es la propiedad fundamental de las proporciones? Aquella propiedad que nos dice que si nosotros multiplicamos de manera cruzada, vamos a obtener una igualdad. Entonces multiplicamos 6 por 4, 24, y 3 por X, 3X. Decimos entonces 3X juntas valen 24, una sola X evidentemente vale 8. Entonces nuestra X vale 8. La propiedad fundamental de las proporciones nos dice, si tú multiplicas cruzado, obtienes una igualdad. Veamos que efectivamente, al multiplicar 6 por 4, 24 y 3 por 8, 24, obtenemos una igualdad. Eso nos dice la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Continuemos. En este otro apartado, lo que tenemos es semejanza, pero semejanza basada en los triángulos notables. Ya hablamos que con el teorema de Pitágoras podíamos definir estos tres triángulos y sus respectivas medidas. Lo hablamos durante la clase. No lo vamos a explicar aquí, puesto que sería extender demasiado el video. Tenemos aquí un triángulo, déjame lo remarco, porque no sale bien en la fotografía, los plumones ya pintaban muy tenue. Entonces lo remarcamos acá.
Y decíamos que teníamos solamente un 16 y teníamos un ángulo de 53. Esos eran los datos originales que se estaban estableciendo en el problema. Pero si tú analizas estos datos, podemos compararlo con estos triángulos de acá. Evidentemente lo tendríamos que comparar con este triángulo que tenemos de este lado. Podríamos decir que 16 es a 4, ¿sí? Así como si esto no lo teníamos y esto tampoco lo teníamos, aquí tenemos X y Y. Si no lo teníamos, entonces vamos a decir X es a 5, así como Y es a 3. Evidentemente haciendo nuestras proporciones, igual que esto, nuestros resultados salen. Entonces, pero es muy sencillo hacerlo aquí de manera mental, puesto que si tú observas, dices 16 es a 4, o sea que el 4 se multiplicó por 4 para que saliera 16, es decir, el triángulo se amplió 4 veces. Luego entonces este se amplía 4 veces y nos da 20. Este 3 se ampliará 4 veces y nos sale 12. Eso es cuando queremos calcular las medidas de un triángulo que sabemos que tiene relación con los triángulos notables. Si tú te fijas, estamos hablando de que estos dos, déjenme cambiar el color, de que estos dos de aquí, ¿sí?, son procedimientos muy similares, solamente que uno está basado en triángulos cualesquiera y el otro está basado en los triángulos notables. Los triángulos notables son aquellos que tienen obviamente ángulos notables y que son los triángulos más ocupados, más utilizados, más relevantes. De ahí nos pasamos a otro tema de esta semana que tenemos que saber, que es el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice, si tú tienes dos o más paralelas, aquí las estoy trazando, dos o más paralelas, cortadas por transversales, los segmentos son proporcionales, es decir, 3 es a 12, así como 5 es a X. Por eso es que tenemos esto, 3 es a 12, como 5 es a X. Si tú estás entendiendo esto, sabrás que tenemos que ocupar otra vez nuevamente nuestra propiedad fundamental de las proporciones en este aspecto. Entonces, cuando vamos a ocupar aquí la proporcionalidad, la propiedad fundamental de las proporciones, tú dices 3 por X, 3X y 12 por 5 serían 60. Si 3X juntas valen 60, una sola X vale 20. Si nosotros ponemos aquí el 20, ya sabes, podemos comprobar que 3 por 20 son 60 y que 12 por 5 son 60. Estamos bien. Una forma muy sencilla de encontrarlo es que tú digas 3, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 12? Por 4. Luego entonces, ¿por cuánto multiplico a 5? Por 4. Si en algún momento este número no es fácil de calcular mentalmente, entonces te sugiero que te vayas a las propiedades de las proporciones, ¿sí? Por último tenemos la trigonometría. En este tema no hemos ahondado, pero sí necesitamos que se vaya entendiendo, porque si tú te fijas, este tema va a estar basado relacionado mucho con semejanza y triángulos notables. Está muy relacionado. ¿Cuándo ocupamos trigonometría? Ocupamos trigonometría cuando solamente, dice aquí, se aplica la trigonometría cuando se tiene un ángulo y un lado. Tenemos aquí la medida de este lado y tenemos evidentemente la medida de este ángulo. Cuando tú solamente veas que tienes un lado y un ángulo y ese lado y ese ángulo no corresponden con ninguno de los triángulos notables que hemos estudiado, por lo menos hasta el momento, entonces tendríamos que aplicar trigonometría. Cabe recalcar que estamos en el intro de trigonometría, ¿sí? Por eso te pongo aquí intro. Todavía faltan muchas más cosas referentes a trigonometría. Aquí estamos en el intro, faltan muchas más reglas, muchas más fórmulas, estamos en intro. Por último, tengo que aclararte cuándo ocupar Pitágoras. Pitágoras se ocupa, te repito, cuando tenemos dos lados y buscamos un tercero. Cuando aplicamos semejanza, cuando tenemos dos figuras para comparar, en este caso triángulos, o también cuando tenemos nuestros triángulos notables. Cuando aplicamos el teorema de Tales, cuando tenemos paralelas, aquí te las puse, ¿sí? Obviamente bien hechas,
paralelas cortadas por transversales, ¿sí? Cortadas por transversales. Ahí es cuando ocupamos tales. ¿Y cuando ocupamos trigonometría? Ocupamos trigonometría cuando tenemos un ángulo y la medida de un lado, ¿sí? Y cuando esos datos pues no corresponden con un triángulo notable, ¿sí? Es cuando nos tenemos que meter en estos temas. Bueno, espero te haya servido el repaso de esta clase que se dio con los chicos de tercero F vespertino, para que tú puedas tener un poquito más claro los temas que tenemos en esta semana, porque te recuerdo que después pasaremos a los equipos y todos estos conocimientos se van a volcar en un problema, en un proyecto que tú tengas que resolver o que aplicar, ¿sí? Bueno, sin más por el momento, te agradezco tu atención, nos vemos en clase, hasta luego.